Suma de vectores por el método analítico. Lo primero que tengo que hacer para sumar vectores por el método analítico es darme cuenta si los ángulos de los vectores que voy a sumar están medidos a partir del eje X positivo. Veamos el esquema. Para el primer vector, que es el de 200 newton, me doy cuenta que está utilizando un ángulo que sí está medido a partir del eje X positivo. Por lo tanto, el ángulo que voy a utilizar será el de 30 grados. Para el segundo vector, que es el de 300 newton, me doy cuenta que el ángulo no está medido tampoco a partir del eje X positivo. Por lo tanto, para obtenerlo, lo único que tengo que hacer, a 180 grados le restamos 45 y me quedará que el ángulo 2 será de 135 grados. Para el vector 3, que es el que tiene magnitud de 155 newtons, me doy cuenta que su ángulo no está medido a partir del eje X positivo, pero puedo obtenerlo si a 180 le sumo 55 grados y el ángulo del vector 3 será de 235 grados. A continuación, lo que tengo que hacer es sacar la sumatoria de componentes en X y componentes en Y. A continuación, lo que vamos a hacer es obtener las componentes horizontales. Debemos recordar que para obtener las componentes horizontales hay que multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Como tenemos tres vectores, tendremos tres componentes horizontales. Si tuviéramos cuatro vectores, tendríamos cuatro componentes horizontales y así sucesivamente. Pero en nuestro caso solamente tenemos tres vectores, por lo tanto tendremos tres componentes horizontales. Me quedaría de esta manera. La magnitud del vector A por el coseno del ángulo 1 más la magnitud del vector 2 por el coseno del ángulo 2 más la magnitud del vector 3 por coseno del ángulo 3. Debemos recordar que ya teníamos los ángulos que estaban medidos a partir del eje X positivos. Para el primer vector es de 30 grados, para el segundo vector de 135 grados y para el tercer vector de 235 grados. Lo único que hay que hacer es sustituir la magnitud del vector A, que es de 200 newtons, por el coseno del ángulo 1, que es de 30 grados. Para el segundo vector, la magnitud del vector B, que es de 300 newtons, por el coseno del ángulo 2, que es de 135 grados. Para el tercer vector, la magnitud del vector 3, que es de 155 newtons, por el coseno del ángulo 3, que es de 235 grados. Realizamos la operación y me debe quedar que la sumatoria de componentes en X es de menos 127.833 newtons. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener la componente vertical, pero me voy a dar cuenta que vamos a utilizar un procedimiento muy similar, porque lo único que vamos a utilizar es la magnitud del vector por el seno del ángulo, es decir, lo único que vamos a hacer, vamos a cambiar la función coseno por la función seno. La fórmula me quedaría de esta manera. Debemos recordar que los ángulos que vamos a utilizar son los mismos que anteriormente habíamos utilizado para la componente en X, y lo único que hay que hacer es sustituir la magnitud del vector A por el seno del ángulo 1, que es de 30 grados. Para el segundo vector, la magnitud del vector B, que es de 300 newton, por el seno del ángulo 2, que es de 135 grados. Para el vector 3, la magnitud de 155 newtons, por el seno del ángulo 3, que es de 235 grados. Realizo la operación y me va a quedar que la componente en Y es igual a 185.1635 newtons. A continuación lo que vamos a hacer es obtener la magnitud del vector resultante y para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Debemos recordar que ya teníamos la sumatoria de componentes en X, la sumatoria de componentes en y lo único que vamos a hacer es sustituir en el teorema de Pitágoras. Es decir, lo único que hay que hacer es sustituir la componente en X, elevamos al cuadrado, sustituimos la componente en Y, elevamos al cuadrado, sumamos y le sacamos raíz cuadrada y me quedará que la magnitud es de 225.003 newtons. Finalmente obtenemos el ángulo del vector resultante. Ya teníamos la sumatoria de componentes horizontales, la sumatoria de componentes verticales y la magnitud del vector resultante. Para obtener el ángulo, lo único que hay que hacer, hay que sustituir en la función tangente a la menos 1 la sumatoria de componentes verticales entre la sumatoria de componentes horizontales. Sustituyo los valores y me da un valor de menos 55.3799 grados. Ahora debo identificar si este ángulo calculado
está medido a partir del eje X positivo. Y para eso yo les sugiero lo siguiente. Me doy cuenta que la sumatoria de componentes horizontales tiene un valor de menos 127.833 newtons, por lo tanto, está en el eje X negativo. La sumatoria de componentes verticales tiene un valor de 185.1635, por lo tanto, está medido en el eje Y positivo. La magnitud del vector tiene un valor de 225.003 newtons y el ángulo obtenido está medido a partir del eje X negativo. Por lo tanto, el ángulo que vamos a obtener será un ángulo que está medido a partir del eje X positivo y le vamos a llamar ángulo de la resultante. Y para obtenerlo, lo único que hay que hacer, a 180 le restamos menos 55.3799 grados y entonces ahora sí el ángulo de la resultante será de 124.62 grados. Por lo tanto, entonces, ya podemos darnos cuenta que tenemos la componente horizontal, la componente vertical, su magnitud y el ángulo medido a partir del eje X positivo. Veamos otro ejemplo. Tres cargadores quieren subir un piano de 650 newtons ayudándose de tres cuerdas como muestra la imagen. Determina la fuerza resultante con la que se sube el piano por el método analítico. Nos dan una indicación, los ángulos están medidos a partir del eje Y positivo. Si nos damos cuenta, tenemos tres cuerdas, es decir, tres vectores que están representados por las flechas. Sin embargo, nos falta un vector, y ese vector es el peso del piano, que tiene un valor de 650 newtons. A continuación, lo que hay que hacer es darnos cuenta que todos los ángulos que vamos a utilizar estén medidos a partir del eje X positivo. Colocamos un sistema de referencia donde convergen las fuerzas y entonces, para el primer vector, que es el de 400 newtons, nos dice el problema que está medido su ángulo a partir del eje Y positivo y tiene un valor de 20 grados. Nosotros necesitamos el ángulo que esté medido a partir del eje X positivo. Por lo tanto, lo que hay que hacer, a 90 le restamos 20 grados y me quedará que para el primer vector el ángulo 1 será de 70 grados. Vamos con el segundo vector y también debemos recordar que el ángulo está medido a partir del eje Y positivo, tiene un valor de 15 grados y el ángulo que vamos a utilizar tiene que estar medido a partir del eje X positivo. Por lo tanto, para el ángulo 2, a 90 le vamos a restar 15 grados y el ángulo 2 será de 75 grados. Para el vector 3, que tiene una magnitud de 550 newtons, su ángulo también está medido a partir del eje Y positivo y necesitamos el ángulo que esté medido a partir del eje X positivo. Por lo tanto, a 90 le vamos a sumar 30 grados y el ángulo 3 va a ser de 120 grados. Y finalmente, para el peso, debemos recordar que como está sobre el eje Y negativo, tiene un ángulo de 270 grados. A continuación, lo que hay que hacer es obtener la sumatoria de componentes en X y la sumatoria de componentes en Y. Ahora vamos a obtener las componentes horizontales. Debemos recordar que para obtener las componentes horizontales solamente hay que multiplicar la magnitud del vector por coseno del ángulo. Como tenemos cuatro vectores, tendremos cuatro componentes horizontales. Los ángulos que vamos a utilizar ya los calculamos y están medidos a partir del eje X positivo. Lo único que hay que hacer, hay que multiplicar la magnitud del vector 1, que es de 400 newton, por coseno del ángulo 1, que es de 70 grados. Para el segundo vector, que es el de magnitud 455 newtons, por coseno del ángulo 2, que es de 75 grados. Para el vector 3, la magnitud de 550 newtons, por coseno del ángulo 3, que es de 120 grados. Y para el vector 4, que es el peso, su magnitud es de 650 newtons, por su ángulo que es de 270 grados. Realizamos la operación y me queda que la sumatoria de componentes horizontales tiene un valor de menos 20.4294 newtons. Ahora voy a obtener las componentes verticales y para eso debemos recordar que vamos a utilizar un procedimiento muy similar. Lo único que hay que hacer, hay que cambiar la función coseno por la función seno. Utilizamos exactamente los mismos ángulos
y sustituimos los valores, es decir, otra vez la magnitud del vector A por seno del ángulo 1, que es de 70 grados, para el vector 2, la magnitud del vector 2 por el seno de 75 grados, para el vector 3, la magnitud del vector 3, que es de 550 newtons, por el seno de 120 grados, y para el vector 4, que en este caso sería el peso, por el seno de 270 grados. Realizo la operación y me va a quedar que la sumatoria de componentes verticales es igual a 641.6871 newtons. Ahora vamos a obtener la magnitud del vector resultante y para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ya teníamos la sumatoria de componentes horizontales, la sumatoria de componentes verticales y lo único que hay que hacer es sustituirlas en el teorema de Pitágoras. Es decir, sumatoria de componentes horizontales al cuadrado más sumatoria de componentes y al cuadrado y a eso le vamos a sacar raíz cuadrada. Realizamos la operación y me va a quedar que la magnitud es de 642.0122 newtons. Y finalmente tenemos que obtener el ángulo del vector resultante. Teníamos la sumatoria de componentes horizontales, la sumatoria de componentes verticales y la magnitud. Para obtener el ángulo solamente vamos a utilizar la función tangente a la menos 1 de sumatoria de componentes verticales entre sumatoria de componentes horizontales. Realizo la operación y me queda un ángulo de menos 88.1764 grados. Ahora debo identificar que si este ángulo está medido a partir del eje X positivo. Y para eso debo recordar que la sumatoria de componentes horizontales tiene un valor de menos 20.4294, es decir, está en el eje X negativo. La componente también vertical tiene un valor de 641.6871 newton, es decir, es un vector que va en el eje Y positivo. La magnitud obtenida tiene un valor de 642.0122 newtons y el ángulo que obtuvimos es un ángulo de menos 88.1764 medido a partir del eje X negativo. Por lo tanto, ese no es el ángulo que vamos a necesitar. El ángulo que vamos a necesitar es medido a partir del eje X positivo. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es a 180 le quitamos menos 88.1764 y por lo tanto el ángulo de la resultante es 91.8235 grados. Aquí ya observamos cómo nos quedaría la componente horizontal, la componente vertical, la magnitud y el ángulo medido a partir del eje X positivo. Veamos un último ejemplo. 4 perros jalan un trineo de 1500 Newton de peso. Determina la fuerza resultante en la que es jalado el trineo, así como el ángulo de la resultante respecto al eje X positivo. El ángulo de los vectores se encuentra medido a partir del eje X negativo, como lo muestra la imagen. ¿Ok? Ahora debemos analizar el esquema para verificar que todos los ángulos que vamos a utilizar estén medidos a partir del eje X positivo. Para eso ponemos un sistema de referencias donde convergen las fuerzas y debemos recordar que nos habían dicho el problema que los ángulos están medidos a partir del eje X negativo. Para el primer vector, entonces, no vamos a poder utilizar este ángulo de 30 grados. Tenemos que medir un ángulo medido a partir del eje X positivo. Para eso, entonces, el vector 1 tendrá un ángulo de 180 grados menos 30 grados y será un ángulo de 150 grados. Para el vector 2, que es el vector de 1400 newton, otra vez su ángulo está medido a partir del eje X negativo y nosotros necesitamos el que esté medido a partir del eje X positivo. Por lo tanto, para el vector 2, lo que hay que hacer simplemente a 180 le restamos 20 grados y me va a quedar que el ángulo es de 160 grados. Para el vector 3, que es el de 1550 newtons, otra vez el ángulo no está medido a partir del eje X positivo, por lo tanto, en este caso lo que hay que hacer, a 180 le vamos a sumar 25 grados y entonces me quedará que el ángulo 3 es de 205 grados. Para el vector número 4, que en este caso es de 1500 newtons, igual su ángulo no está medido a partir del eje X positivo, por lo tanto entonces lo que hay que hacer
simplemente a 180 le vamos a sumar 30 y me quedará que el ángulo 4 es igual a 210 grados. Ahora debo observar que me falta un vector y ese vector es el peso del trineo. Todos los vectores puedo recorrerlos precisamente al sistema de referencias como lo acabamos de hacer. Y me doy cuenta que ahí que el ángulo que vamos a utilizar entonces será aquel que esté medido a partir del eje X positivo hasta el vector. Y por lo tanto el peso tendrá un ángulo de 270 grados. A continuación lo que hay que hacer es obtener la sumatoria de componentes en X más la sumatoria de componentes en Y. A continuación vamos a obtener las componentes horizontales y para eso debo recordar que voy a utilizar la magnitud del vector por coseno del ángulo. En esta ocasión tenemos 5 vectores, por lo tanto tendremos 5 componentes horizontales. Los ángulos ya los habíamos calculado a partir del eje X positivo. Lo único que hay que hacer, hay que sustituir, es decir, 1600 newton, que será la magnitud del vector 1, por coseno del ángulo 1. La magnitud del vector 2, que es decir, 1400 newton, por coseno del ángulo 2, que es de 160 grados. La magnitud del vector 3, 1550 newtons, por coseno del ángulo 3, que es de 205 grados. La magnitud del vector 4, que es de 1500 newtons, por coseno del ángulo 4, que es 210 grados. Por el peso, que es de 1500 newtons, por el coseno del ángulo 5, es decir, 270 grados. Realizo las operaciones y me va a quedar que la sumatoria de componentes horizontales tiene un valor de menos 5405.0253 newtons. Debemos recordar que para obtener la componente vertical utilizamos un procedimiento muy similar, solamente cambiando la función coseno por la función seno, es decir, vamos a multiplicar la magnitud del vector por el seno del ángulo. Los ángulos que vamos a utilizar son los mismos que utilizamos anteriormente y por lo tanto lo único que hay que hacer es sustituir, es decir, la magnitud del vector 1, 1600 newton, por el seno del ángulo 1 de 150 grados. La magnitud del vector 2, es decir, 1400 newton, por seno del ángulo 2, que es de 160 grados. La magnitud del vector 3, que es de 1550 newtons, por seno del ángulo 3, que es de 205 grados, más la magnitud del vector 4, 1500 newtons, por el seno de 210 grados. Y por último, el peso, que es de 1500 newtons, por el seno de 270 grados. Realizo la operación y me va a quedar que la sumatoria de componentes verticales tiene un valor de menos 1626.2301 newtons. Para obtener la magnitud debemos recordar que lo único que hay que hacer, tenemos la componente en X, tenemos la componente en Y hay que sustituir en el teorema de Pitágoras. Sustituir la componente en X, la elevo al cuadrado, la componente en Y la elevo al cuadrado, lo sumo y le saco raíz cuadrada y me va a quedar que la magnitud tiene un valor de 5644.3708 newtons. Finalmente obtenemos el ángulo del vector resultante, tenemos la sumatoria de componentes horizontales, la sumatoria de componentes verticales y la magnitud del vector. Utilizamos la fórmula tangente a la menos 1 de la sumatoria de componentes verticales entre la sumatoria de componentes horizontales. Sustituyo los valores y me da un ángulo de 16.7451 grados. Debo verificar que este ángulo esté medido a partir del eje X positivo y corresponda con la magnitud de la resultante. En este caso, me doy cuenta que la sumatoria de componentes horizontales tiene signo negativo, por lo tanto es una componente que va a la izquierda en el eje X. La componente vertical también es negativa, por lo tanto va en el eje Y hacia abajo. Y la diagonal será la magnitud que acabamos de calcular. El ángulo entonces obtenido será un ángulo que está medido a partir del eje X negativo. Y nosotros necesitamos un ángulo que esté medido a partir del eje X positivo. Por lo tanto, lo que hay que hacer, simplemente a 180 le sumamos 16.7451 y me quedaría que el ángulo de la resultante es igual a 196.7451 grados.
Por lo tanto, entonces tenemos que la componente horizontal tiene un valor de menos 5.405.0253 newtons. La componente vertical tiene un valor de menos 1.626.2301 newtons. La magnitud es de 5.644.3708 newtons y el ángulo del resultante, medida a partir del eje X positivo, tiene un valor de 196.7451 grados.